Bueno, muy buenas tardes. Hoy es 14 de octubre del 2022 y tenemos el gusto de tener en la tertulia de políticas públicas a don René Cortázar. Bienvenido, René, es un honor estar contigo. Solo para recordar muy brevemente, René fue ministro de Trabajo y Previsión Social en el gobierno de Patricio Aylwin. Después fue ministro de Transporte y Telecomunicaciones en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Una de sus últimas actuaciones ha sido liderar, hacer parte del liderazgo de un gran movimiento nuevo que se ha formado en Chile, que son los llamados amarillos. Entonces, bienvenido René, que nos va a hablar sobre economía y política en Chile 1990-2022. Adelante, René. Muchas gracias, Santiago, y le agradezco mucho la invitación a participar en esta conversación. Empiezo el periodo en el 1990 con la transición a la democracia, con el inicio del periodo democrático después de Pinochet. Y la verdad es que a partir de esa década, de la década de los 90, se produce en Chile un periodo largo, de casi un cuarto de siglo, de desarrollo acelerado, de crecimiento acelerado, que no era habitual en Chile. Si uno mira el periodo previo a ese marzo de 1990, durante 40 años, entre el año 1950 y 1990, crecimos como país, como economía, a menos de la mitad, o a veces ciertamente por debajo, algunos años más por debajo, otros años más cerca, pero siempre durante esos 40 años por debajo del crecimiento del resto del mundo. Y nos mantuvimos durante todo ese periodo en el sexto lugar en la tabla de posiciones de América Latina, de acuerdo al ingreso por persona. Tuvimos gobiernos de derecha, tuvimos gobiernos de izquierda, tuvimos gobiernos de centro y nosotros firmes en el sexto lugar. De hecho, en marzo de 1990, el 11 de marzo, cuando se produce la transición a la democracia, nosotros estábamos en sexto lugar en América Latina. Y después viene un periodo largo de casi un cuarto de siglo de crecimiento acelerado. Si durante esos 40 años habíamos crecido, durante todos los gobiernos, por debajo del promedio del resto del mundo, en la década de los 90 crecimos a más del doble que el crecimiento del resto del mundo. Y en los 15 años siguientes crecimos a 70% más que el resto del mundo. Y de ese sexto lugar que habíamos mantenido durante 40 años, pasamos en poco más de una década al primer lugar en términos de ingreso per cápita y de otros indicadores sociales. ¿Qué fue lo que pasó? Ayuda, me parece a mí, tomar el enfoque de Douglas North, Premio Nobel de Economía, que le dieron el premio Nobel justamente por sus estudios sobre los determinantes del crecimiento. Y él resumió sus teorías en una afirmación muy sencilla. Él decía, mire, es la calidad de las reglas del juego. La calidad de las reglas del juego. Lo que hace la diferencia entre los países que se desarrollan y los países que se frustran en el intento. Los mismos jugadores, en este caso los mismos chilenos, que no tuvieron mutación genética, son los mismos. Los mismos jugadores con mejores reglas del juego pueden producir mejores resultados. Creo que este contraste entre un periodo de 40 años de permanecer creciendo por debajo del resto del mundo y de mantenerse en el sexto lugar en la tabla de posiciones a la etapa de desarrollo acelerado es un perfecto indicador de lo que plantea Douglas North. ¿Y cuáles son esas reglas del juego que hay que cambiar? Podemos recorrer algunas. El déficit público. Durante ese periodo de crecimiento mediocre fue un periodo de grandes déficits fiscales. Durante el periodo de desarrollo acelerado pasamos a tener grandes superávit fiscales que ayudaban al ahorro nacional. El ahorro, que era de 15% del ingreso del país, pasó a superar el 25%. Reglas del juego tributarias. Habíamos tenido reglas del juego tributarias que no incentivaban el ahorro de las empresas. Y con una reforma que se hizo durante la década de los 80, pasamos a tributos a las empresas que incentivaban el ahorro. Reglas del juego de integración a la economía mundial. En un país chico, al fin del mundo, como Chile, clave. Y se produjo el proceso de apertura unilateral y después un conjunto muy grande de tratados de libre comercio. Y así, la regla del juego de concesiones de obras públicas. Teníamos un rechazo enorme en la infraestructura a la altura del año 1990 y se abre la infraestructura de carreteras, de puertos, de aeropuertos, de cárceles a la inversión privada.
y se produce una expansión notable en la infraestructura. Y la explicación coincide con la tesis de North. Mejoraron las reglas del juego, cambió el crecimiento y los mismos jugadores con mejores reglas del juego produjeron mejores resultados. Ahora, ¿qué tienen en común todas estas reglas que he mencionado? La fiscal, la tributaria, la de integración a la economía mundial, la de concesiones, la laboral. ¿Qué tienen en común todas estas reglas del juego? Todas tienen en común que se determinan en el sistema político. Y por lo tanto, llevan a la afirmación clara de que es imposible un desarrollo de calidad sin una política de calidad. Fue la calidad de la política lo que permitió el salto en el desarrollo. Ese periodo de la concertación, que duró 20 años, y hasta el fin de la concertación un cuarto de siglo, pero que gobernó directamente 20 años en forma consecutiva, fue, sin embargo, a pesar de los buenos resultados económicos, sufriendo un desgaste. Porque no solo mejoraron los resultados económicos, mejoraron los resultados de indicadores sociales, la pobreza cayó drásticamente, la distribución del ingreso mejora de acuerdo a todas las estadísticas, y sin embargo, el proceso mismo se fue desgastando. Y esto es común a los procesos políticos de esta naturaleza. Cuando hay una coalición política que se mantiene durante 20 años seguidos gobernando, sin grandes innovaciones, sin grandes transformaciones al interior de la misma coalición, naturalmente se empiezan a acumular problemas y tensiones que llevan a algún momento al electorado a decir, votemos por un cambio. No por la certeza de que el cambio va a ser mejor, sino por la posibilidad de salir de la continuidad en que se encuentra. Esto ayudó al desgaste, no cabe duda. Y en ese sentido uno diría, ¿cuál fue la responsabilidad de la concertación en el desgaste? No haberse renovado lo suficiente como para al interior de la misma coalición ir produciendo el cambio. Pero esto vino acompañado por un shock externo, una situación global que afectó a todo el mundo y naturalmente también a Chile. Viene la crisis del 2008. Hay que recordar que la concertación dura hasta alrededor del 2014. El 2008 se produce una crisis global y influye en todos los países del mundo, que se viene una crítica a las políticas económicas más tradicionales, viene un énfasis en los elementos distributivos, aparece en todo el mundo el tema de la concentración de la riqueza en el 1%, y se produce un movimiento general que pone en discusión muchas de las políticas públicas que se habían aplicado. Sumémosle a ese el cambio tecnológico, que fue definitorio. La extensión del Internet y la aparición de las redes sociales y la aparición de los medios de comunicación global. Esto naturalmente tuvo un efecto en Chile como lo tuvo en el resto del mundo. Fue como parte de estos cambios en los medios de comunicación globales que se dio una enorme transparencia a las conductas de la élite. Y viene un cuestionamiento a la élite política en todo el mundo, a la élite económica, empresarial, a la élite militar, a la élite de la iglesia. Y esta mayor transparencia produjo una enorme crítica hacia las élites y un mayor distanciamiento de las personas respecto de ello. El hecho es que, inducido este cambio, muerta la concertación en el 2014, empieza un cambio de mayor polarización política. El sistema político se polariza más entre izquierda y derecha. Y este papel de centro que había jugado la concertación se pierde. Y en ese periodo, paradojalmente, en vez de ver progresos sociales, que era lo que se buscaba con el cambio político, se produce un retroceso. El crecimiento cae por debajo del resto del mundo nuevamente, un crecimiento mediocre, los salarios empiezan a crecer a la mitad de lo que lo hacían antes, los empleos empiezan a crecer a mitad de lo que ocurría antes, y se produce de nuevo una vuelta, diría yo, a la mediocridad. Mediocridad de 40 años, periodo de desarrollo acelerado de un cuarto de siglo, y de vuelta a la mediocridad. ¿Y por qué se produce? Nuevamente podemos recurrir a North. Es la calidad de las reglas del juego. Los superávit fiscales que se habían producido durante el periodo de desarrollo acelerado vuelven a convertirse en déficit fiscales. Los impuestos que habían incentivado el ahorro mayor de las empresas, por ejemplo, el impuesto a la reinversión de utilidades, que en la década de los 90 en Chile era la mitad en su tasa que la de los países de la OCDE, en este periodo de desarrollo frustrante nuevamente, pasa a ser 25% superior al promedio de la OCDE.
Integración a la economía mundial. Después de un periodo de integración creciente y acelerada a la economía mundial, llevamos 4 años con el tratado TPP-11 en el Senado sin que se apruebe. Hasta la jurisprudencia de la Corte Suprema se convierte en una jurisprudencia más anti-inversión. Sabemos que Douglas North, cuando habla de las reglas del juego, no solo habla de las leyes y de las constituciones, sino que también habla de la jurisprudencia de los tribunales y de las normas sociales. Y ese deterioro en las reglas del juego produce un retroceso. A eso se le agrega el cambio en el sistema electoral. Teníamos un sistema electoral que no pasaba el test democrático, el sistema binominal. Pero al implantarse la reforma que era necesaria, se implantó un sistema proporcional que fragmentó y polarizó el sistema de partidos. Hoy día nosotros en Chile tenemos en la Cámara de Diputados más de 20 partidos políticos. Cuando uno tiene más de 20 partidos políticos, cada vez que hay una política pública que siendo necesaria, hay sectores donde no es popular, cada uno de esos 20 partidos políticos piensan está muy bien que se haga, pero que la hagan los otros. Porque yo no soy indispensable. Y al no ser indispensable no me hago responsable. Y de una política que se caracterizaba por 2 grandes coaliciones, que solo podían hacerse responsables porque ambas eran indispensables para los cambios, pasamos a 20 partidos políticos donde como nadie es indispensable, nadie se hace responsable. Y por lo tanto se deterioró la calidad de la política y ahí está la causa de la crisis. En materia económica, del paso de un desarrollo acelerado a un desarrollo frustrado. Esto trajo naturalmente un deterioro en la tasa de crecimiento de los salarios, como dije, del empleo, de los recursos para gasto social, para la salud, para la educación, y golpeó especialmente a lo que podríamos llamar la clase media emergente. El año 1990, la mitad de la población estaba bajo la línea de la pobreza. Al momento que desaparece la concertación, menos del 10% estaba bajo la línea de la pobreza. O sea, hubo un 40% de hogares que salieron de la pobreza. Salieron de la pobreza, pero mantuvieron la incertidumbre, mantuvieron la inseguridad, mantuvieron fragilidad, naturalmente. Y para ellos, este frenazo, no solo en el crecimiento, en el empleo, en los salarios, sino que en los recursos sociales, les creó una gran amenaza. Tal vez volver a la situación de pobreza que habían abandonado. Y esto crea en el país un enorme malestar social. Ese malestar social se empieza a expresar en movilizaciones sociales pacíficas, marchas, concentraciones. Sin embargo, el 18 de octubre del año 2019 se produce un cambio cualitativo. Y el cambio cualitativo dice relación con el uso de la violencia. El 18 de octubre se queman, el mismo día, a la misma hora, 19 estaciones de metro simultáneamente. Y esto genera un hecho de violencia con orientación política que el país no había conocido muchas décadas. Y la violencia entró en la política chilena con mucha fuerza nuevamente. Aquí hubo, a mi juicio, una falta de voluntad del Estado democrático para imponer el orden público. Todos sabemos, y lo dice Weber hace un siglo, que el rasgo más definitorio del Estado y que lo que diferencia de todas las demás organizaciones de la sociedad es que tiene el monopolio en el uso de la fuerza legítima para asegurar las libertades y el Estado de Derecho. Pero cuando el Estado no usa la fuerza legítima, se produce un vacío. Y ese vacío significó que la violencia se mantuvo hacia el futuro. Y ya el 12 de noviembre, alrededor de un mes después, esta violencia se generaliza mucho en la ciudad de Santiago. Y el presidente Piñera escucha a sus asesores y según ha declarado él mismo con posterioridad, él de luego se reunió, se quedó solo en su despacho y tomó una decisión. Dijo, tengo 2 posibilidades. Imponer el orden público o buscar una salida política. Y optó por la segunda. Y la salida política la concibió como un cambio en la Constitución. Hay que decir con toda claridad que hasta ese momento la centroderecha, que era la naturaleza política de su gobierno, se oponía a una asamblea constituyente o a una convención constitucional y solo aceptaba las reformas constitucionales a través del Congreso. Buena parte del centro político también. Solo una parte de la izquierda
defendía la idea de una convención constituyente. Pero él reúne a sus sectores que lo sostenían de la centro derecha y les dice: necesito un acuerdo sobre una nueva constitución en las próximas horas. Ya se ocurre. Se crea esa convención constitucional por una serie de razones de procedimiento que no voy a entrar a detallar, si les interesa lo podemos conversar con posterioridad. Esa convención se forma con muchos sectores de independientes contra los partidos políticos, porque se les permite participar sin pertenecer a un partido, con los mismos privilegios de un partido político. Se da una representación, sobre representación, en un más de un doble, a los pueblos originarios de listas que eran de izquierda muy radicalizada, y se crea en la Convención Constitucional una mayoría de 2/3, que era lo que necesitaban para la nueva Constitución, hegemonizada por la izquierda más radicalizada. Y esa convención hace un texto radicalizado. En primer lugar, define la plurinacionalidad, como lo había hecho Bolivia o lo había hecho Ecuador. Dejábamos de ser una sola nación y pasábamos a ser 11 naciones distintas, cada una con territorios autónomos, con autonomía administrativa, financiera y hasta judicial. Eso produjo un impacto en la población muy grande. Un ejemplo: se hicieron encuestas a los pueblos originarios, al más numeroso de ellos, que el pueblo mapuche. El 90% del pueblo mapuche estaba en contra de la idea plurinacional. 90. Solo el 10% lo sostenía. O sea, nuevamente, la radicalización política, la radicalización ideológica va mucho más allá de lo que eran las demandas que en ese momento sostenían los pueblos originarios, y propone la plurinacionalidad. Segundo, hace cambio en el sistema político. De nuevo, la conversación la podemos tener después, enuncio solo el problema para no alargarme. Se debilita la democracia. Se debilita con los contrapesos de poder al interior de la democracia. Mucho poder para la Cámara de Diputados, menos poder para el gobierno, menos poder para el Senado, menos poder para la autonomía del Poder Judicial, que empieza a depender más del poder político, para los organismos contralores. Se debilita la democracia en la propuesta. Se le debilita también en el control de la violencia. Se suprime el estado de emergencia. El estado de emergencia es el que permite al gobierno utilizar las Fuerzas Armadas en caso de violencia extrema. Cuando llegó Boric al gobierno en marzo, dijo: yo no voy a utilizar el estado de emergencia, porque había sido la plataforma de la izquierda más radical desde hace muchos años. A los 2 meses lo tuvo que utilizar. Los incendios en el sur, en la macrozona sur, y la violencia era tan grande que tuvo que utilizar. En la propuesta de la Convención Constitucional se suprime. Y respecto al desarrollo, se debilita el derecho a propiedad, se debilitan los controles de la inflación, y naturalmente que lo que hace sería reafirmar el desarrollo regresivo. A esta situación tan extrema hubo una reacción extrema. 62% de la población rechazó la propuesta constitucional. No en algunas partes del país. De las 348 comunas, si mi memoria no me falla, en 340 ganó el rechazo. O sea, uniforme en el país. Las más ricas y las más pobres. Las con más pueblos originarios, las con menos. Las de las grandes metrópolis, las de las zonas rurales. Uniformemente se rechaza el proyecto constitucional. Y entonces se abre el momento en que nos encontramos. Esto ocurrió hace un mes, un poco más de un mes, de esta reunión que estamos teniendo. Y por lo tanto, lo que yo puedo agregarle son más especulaciones que realidades. Creo yo, y esa es mi especulación, que este momento puede transformarse en un punto de inflexión. Que tal como el año 1990 tuvimos un punto de inflexión con la vuelta a la democracia. Tal como el año 2014 tuvimos un punto de inflexión con la muerte de la concertación y la radicalización de la política en Chile. La polarización. Podríamos estar frente a un nuevo punto de inflexión. Y la pregunta que surge naturalmente, y no tengo la respuesta, tengo los deseos, tengo alguna intuición, pero no tengo desgraciadamente respuesta. ¿Se usará este punto de inflexión para dar un salto? El plebiscito de 1988, antes de la transición a la democracia, cuando ganó el no contra Pinochet, fue un punto de inflexión que sepultó, diría yo, 30 años de polarización política en Chile. Fue un punto de inflexión que se pudo usar y dio origen a un periodo con consolidación democrática, con acuerdos nacionales y con desarrollo acelerado. La pregunta es, este nuevo plebiscito
donde nuevamente gana el rechazo. Un rechazo que se opone básicamente a la polarización, a la radicalización. ¿Será un punto de inflexión? ¿Será un momento para cambiar las reglas del juego, como nos diría Douglas North, en materia constitucional, en materia electoral que ya mencioné, en materia de desarrollo, en el sistema de partidos? Pero no quiero terminar sin detenerme en un punto adicional. Hasta el momento he hablado todo respecto de las reglas del juego. Que teníamos malas reglas del juego antes del 90 y que tuvimos un desarrollo mediocre. Que tuvimos buenas reglas del juego entre el 90 y el 2014 y tuvimos un desarrollo acelerado. Que se deterioraron las reglas del juego después y volvimos a un desarrollo mediocre. Pero hay un segundo factor que no he hablado. Estas reglas del juego están muy influidas por lo que a veces se llama el relato que predomina en la sociedad. La historia que predomina en la sociedad. Lo que las personas tienen en su cabeza de cuál es la forma como funciona la economía y la política. Ese relato influye decisivamente. Y ese relato también fue cambiando desde el periodo de estancamiento al periodo de desarrollo acelerado y nuevamente al periodo de estancamiento. Y fue cambiando en el siguiente sentido. Durante el periodo de desarrollo acelerado, el relato que dominó en el debate político fue lo que se denominó en ese momento crecimiento con equidad. Para lograr un progreso social era muy importante políticas equitativas, pero tenían que ser políticas que al mismo tiempo permitieran el crecimiento, porque ahí estaban los empleos, ahí estaban los salarios y ahí estaban los recursos fiscales. Tanto así que durante esos 24 años el gasto público creció en más de 5 veces en términos reales en los sectores sociales. El 80% y más, el 80% y más de ese gasto vino del crecimiento, menos del 20% de las reformas tributarias. Esa era la estrategia de crecimiento con equidad. Esa historia, ese relato, cambia. Si en ese relato, por ejemplo, cuando se discutía una reforma para subir los tributos a las empresas, a sus utilidades reinvertidas, se tenía que discutir cómo afectar la equidad. Claro, si disminuye, se aumenta el impuesto a las empresas y los empresarios que tienen altos ingresos y se usan los recursos para favorecer a los sectores más populares con políticas sociales, eso ayuda a la equidad. Pero, ¿dónde está el crecimiento? Si ese aumento de tasas de impuestos lo que hacen es hacer perder competitividad a la economía chilena y en vez de atraer inversiones, ahuyentarlas, en un mundo globalizado en que los capitales se cambian de países con solo apretar una tecla, eso sería un retroceso en la equidad. Y había una necesidad en el debate político de compatibilizar ambos objetivos, el crecimiento con la equidad. Ese relato cambia a partir del 2014. Esto es gradual, no es de un día para otro, es un proceso, pero cambia. Y el relato que se transforma hegemónico es lo que yo llamaría la visión de la economía como una torta de suma cero. La economía es como una torta. Si yo quiero que mejoren los pobres, tienen que empeorar los ricos. Si yo quiero que mejoren los trabajadores, tienen que empeorar los empresarios. O al revés, si van a mejorar los trabajadores, van a mejorar los empresarios, seguro que empeoran los trabajadores. Esa idea de la torta suma cero predominó en el debate político por la última década. Y eso llevaba a que la discusión cambiaba. Cuando alguien decía, hagamos una reforma tributaria, por ejemplo, y discutamos si subir el impuesto a las utilidades, como se hizo también durante esta década, en 2 oportunidades al menos. La discusión era, los empresarios tienen más ingresos, como decía la publicidad de gobierno, son los poderosos de siempre, y por lo tanto le vamos a subir los impuestos y va a haber políticas sociales y eso mejora la equidad. La visión de la torta suma cero. Ellos ganan, ellos pierden, los otros ganan. Esa visión lleva naturalmente a que no existen en la sociedad y en la economía intereses comunes. Los intereses son contrapuestos. Cuando uno acepta el par de anteojos de suma cero, los intereses son objetivamente contrapuestos. Y por lo tanto hablar de concertación social, de acuerdos sociales, de cooperación, no es más que un intento de engaño. La única forma de que mejoren la mayoría es que deteriore su estilo de vida la minoría. Eso indica la visión y el relato de suma cero. Y por lo tanto, ese elemento es crucial hacia adelante también. No solo necesitamos una reforma en las reglas del juego, sino que junto con ello es indispensable una adecuación del relato, aceptado por la sociedad. ¿Será posible
a partir de este cambio, punto de inflexión que he llamado el 4 de septiembre de este año. Generar un espacio para mejores políticas, que requiera a su vez un espacio para un cambio de relato. ¿Será posible que la comprensión de que el relato confrontacional llevó al extremo de la propuesta de la Convención Constituyente, que finalmente es rechazada por la inmensa mayoría? ¿Será posible readecuar las políticas y readecuar el relato? Sabemos que nadie tiene asegurado el éxito. Sin embargo, yo tengo que confesarle que después de una década, ahora recién, durante estos últimos meses, he recuperado una dosis de optimismo. Creo sinceramente que es posible, no seguro, no, ni siquiera me atrevería a usar la palabra probable, estoy usando una palabra más débil, posible. Y que ahora va a depender de qué ocurra en estos meses que vienen. Sabemos que estos son momentos especialmente determinantes para los liderazgos políticos, donde los liderazgos políticos juegan un papel central en los puntos de inflexión. Cuando se sigue un ciclo completo, los liderazgos políticos pierden un poco de fuerza y la inercia cobra un papel importante. Cuando se está en un punto de inflexión, los liderazgos políticos pasan a jugar un papel central. ¿Tendremos hoy esos liderazgos políticos? Yo no tengo una certeza, pero tengo que confesarle que tengo la esperanza. No conocemos el resultado, la historia lo dirá, pero yo tengo la esperanza de que ahora sí es posible y que en este punto de inflexión podemos volver a hacer algo como lo que una vez hicimos hace más de 30 años. Éramos la última transición de América Latina a la democracia. Todas las demás habían venido antes que nosotros. Argentina, Brasil, Bolivia, Perú. Las transiciones habían sido muy frustrantes para los pueblos que las vivieron. Las apuestas, cuando empezó la transición, yo recuerdo porque yo juré como ministro ese 11 de marzo de 1990, cuando Pinochet le entrega la banda presidencial a Elwin, había mucha incertidumbre. Había mucha incerteza. ¿Para qué decir entre los inversionistas? Yo era ministro del Trabajo, tuve ese verano durante febrero y marzo hasta que se produjo el cambio de gobierno, un verano muy caliente, porque tenía que recibir dirigentes sociales e inversionistas donde había un gran pesimismo sobre lo que podía ocurrir con la política. Y fue posible hacer un cambio en la política. Y como resultado del cambio en la política, fue posible crear reglas del juego en materia de desarrollo que permitieron una fase de desarrollo acelerado que Chile no conocía. Yo tengo la esperanza y el compromiso que tenemos muchos, creo hoy día, de muchas personas, de intentarlo nuevamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, René. Una exposición realmente fascinante. En muy poco tiempo tienes una capacidad de síntesis increíblemente grande. Quiero invitar a todos los colegas a levantar la mano para hacer comentarios o preguntas a René. Tenemos la mano alzada de nuestra ex canciller Carolina Barco. Adelante, Carolina. ¿Desde dónde estás viviendo en este instante? ¿No se te oye? Ya, no, era que no encontraba el unmute. No, estoy en Washington en este momento y quiero agradecerle mucho, bueno, a Marta y a Santiago y todos que organizan estas charlas y muchísimas gracias por esa presentación, que realmente Chile sí ha sido fascinante el progreso que ha tenido y pues ahora también ver los cambios y la reacción. Mi pregunta es, ¿qué viene ahora cuando se vota en contra de esta Constitución? ¿Qué serían los pasos a seguir? ¿Y qué llevó a que el grupo que se eligió en su momento fuera un grupo tan disímil que a la hora de la verdad representaba, pareciera que posiciones
extremas, pero tampoco representaba a Chile y a su comunidad porque no lo votaron en el final. ¿Qué hay ahí que se podría aprender para los pasos a seguir, para lograr un grupo? Porque no sé si ahora entonces vuelve otra discusión o vuelve a quedar la constitución actual. ¿Cuál es el paso a seguir para lograr ese nuevo relato? Perfecto. Muchas gracias, Carolina. La verdad es que lo que viene está por verse también, porque ¿qué ocurre? Las consecuencias simplemente jurídicas del plebiscito señalan que en caso de ganar el rechazo, permanece vigente la constitución actual. No tiene ningún otro mandato. Ese es el mandato propiamente que se infiere del resultado electoral. Y por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, por así decirlo, no viene un paso siguiente. Okay. Sí lo viene desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque durante toda la campaña del rechazo y del apruebo, durante la campaña del plebiscito, todos quienes sostuvieron el rechazo, menos un partido más pequeño, diría yo del 5%, más radical de sectores de derecha, pero todo el resto del espectro político, o sea, casi toda la centro derecha y el centro político, todos los que estuvieron por el rechazo señalaron que ellos querían una nueva y buena constitución, que ellos no estaban en contra de tener una nueva constitución que reemplazara la vigente, pero que no estaban de acuerdo con el proyecto presentado por la Convención Constitucional. Y por lo tanto, lo que venga ahora depende del proceso político. No hay un calendario prefijado en las normas, sino que es un proceso político. Lo que ha ocurrido desde entonces es que se han reunido en el Parlamento sectores del espectro completo político y han estado trabajando sobre la base de dos aspectos, diría yo. Uno, sobre la base de cuáles pudieran ser algunos principios orientadores del trabajo de la nueva Constitución. Por ejemplo, respecto a la nacionalidad, ¿vamos a mantener un Estado nacional o va a poder surgir la plurinacionalidad? Por ejemplo, desde el punto de vista de algunos aspectos económicos, como la iniciativa de gasto de los parlamentarios, que es uno de los elementos que influyó mucho sobre la reducción de la inflación en Chile, que los parlamentarios no tienen iniciativa de gasto y que se había repuesto en el proyecto constitucional, ya han acordado de que no tiene que ser solo de gobierno, ya han acordado un conjunto de principios, pero eso es una parte. Lo segundo que viene, ahora, diría yo a partir de la próxima semana, es la discusión sobre los procedimientos. Muy bien, si se quiere una nueva constitución, ¿cómo se hace? ¿Se hace con una nueva convención constituyente? Lo hace el poder constituyente, que es el Congreso, que tiene naturalmente entre sus normas el poder reformar la Constitución. ¿Cuál es el camino a seguir? Y eso está solo en proceso, como diría un periodista, es una noticia en desarrollo. Y por lo tanto no sabemos cómo concluye. En eso está el proceso propiamente político. Yo diría en un clima de bastante diálogo. En un clima, diría yo, no muy confrontacional entre los sectores políticos. ¿Por qué se llega a esta situación tan extrema como propuesta constitucional? Yo creo que influyen varios factores. Un factor que yo creo que influye es esto que algunos cientistas políticos llaman los ciclos políticos. O sea, se fue produciendo un desgaste de la democracia representativa. No solo en Chile, naturalmente, como en buena parte del planeta. Ya, pero eso sí se fue produciendo un cierto desgaste en la democracia representativa que hizo que cuando se llegó al plebiscito del 2020, un 80% de la población votó porque hubiera una convención constitucional, porque no la conocían. Y eso parece una reacción natural, como decíamos antes, cuando se produce un desgaste, hay un momento en que las personas optan por el cambio. Y en ese momento lo natural era el cambio. Ahora las encuestas están mostrando algo distinto. Ahora, cuando se les pregunta a las personas quiénes quieren una convención constitucional elegida como la anterior, eso no supera al 30 y tanto %. Y una mayoría dice, no, queremos otra cosa. ¿Qué es la otra cosa? No está todavía definida. Pero no queremos repetir la convención como fue. En eso hay una opinión bastante amplia en la población. Y se llegó a la convención. ¿Por qué esa convención se polarizó tanto? Yo creo por varias razones.
Primero, como dije antes, por este desgaste que había polarizado la discusión general política en Chile y había influido sobre este resultado. Segundo, porque el Parlamento, después de haber aprobado esta idea de una convención constitucional, hizo dos cambios legales que fueron definitivamente muy negativos para la convención. El primer cambio que hizo es, dijo, ustedes no solo pueden presentarse como partidos políticos, o como existe siempre en Chile y en buena parte del mundo, puede haber independientes al interior de la lista de los partidos, o como existía en Chile y en buena parte del mundo, puede haber independientes independientes. Creó una nueva alternativa, que era, podemos juntar un grupo de independientes, que no somos un partido político, pero podemos compartir nuestros votos en las cifras repartidoras. Y eso naturalmente abrió un espacio enorme para los independientes en la elección. Yo les voy a contar una anécdota. Yo fui candidato a esa convención, candidato derrotado, además está decir, pero fui candidato en un distrito muy popular. A mí la pregunta que me hacían cuando yo iba a las ferias, a los comercios, a repartir mis panfletos, a hacer mi propaganda, la pregunta que a mí me hacían no es ¿de qué partido es usted? A mí la pregunta que me hacían es ¿usted es de algún partido? Eso refleja muy bien, me parece a mí, el estado de ánimo que había en ese minuto. Alejarse de los partidos. De nuevo, no es algo chileno. Yo miro la falta de confianza que hay en Chile en los partidos y es enorme, enorme, e idéntica a la que existe en Estados Unidos, España, Italia, Corea. O sea, es enorme la desconfianza, pero común a buena parte de los países. Ese clima antipartido se reflejó muy fuertemente. Y los grupos independientes fueron en general de izquierda, bastante radical. Y entró la gente, votó por ellos porque eran independientes. Y el tercer ingrediente que influyó enormemente fue los pueblos originarios. Se hizo un cálculo para los pueblos originarios que hizo que en el fondo la lista de pueblos originarios le correspondía elegir 7 representantes y eligieron 17. Y los 17 eran de una izquierda radical. Hay que recordar que los pueblos originarios en Chile, en su votación, son general de centro y de centro derecha, no son de izquierda radical. De hecho, el rechazo donde más votos sacó fue entre los pueblos originarios. Pero la forma de votar hizo que se produjera esta desviación. Y esto se sumó, estos distintos factores, para producir los 2 tercios. Y una vez que vieron los 2 tercios por delante, yo creo que el vértigo pudo más. Y ahí, sin contemplación, se pusieron todas las ideas tal y como las querían en los grupos que estaban hegemonizando el movimiento. Y yo creo se excedieron. Y al excederse, produjeron esta reacción tan fuerte del rechazo. Gracias. Muchísimas gracias, muy interesante. Y yo creo que en nuestras elecciones en Colombia también vimos un voto en contra de los partidos y los candidatos que mostraban haber sido parte de gobiernos, etcétera. O sea que no es solo de Chile, sino que creo que hay una tendencia general ahorita de este cambio, sin saber eso qué es. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos varias manos alzadas, entonces lo que vamos a hacer de ahora en adelante es tomar 3 preguntas seguidas y entonces responde René. La primera de ellas es de Hernando Zuleta. Muchas gracias, Santiago, y muchas gracias, René, por la charla. Soy economista obsesivo, y cuando estaba formándome como economista, Chile se empezaba a configurar como un milagro económico. Entonces la discusión, digamos, entre la izquierda y la derecha desde acá era si en realidad estábamos viendo el nacimiento de un milagro económico o simplemente la recuperación. Pasan los años y se hace evidente que en términos de crecimiento económico, por lo menos Chile es de hecho un milagro contundente, y entonces el debate es cuál fue el costo social del milagro económico. Y entonces empezamos a mirar cifras de desarrollo social en Chile, y también es un milagro en reducción de pobreza, en cobertura de servicios, etc. La última discusión se convirtió entonces sobre una discusión sobre la movilidad, sobre la probabilidad de individuos que pertenecían al 10% más pobre de la población de avanzar en la distribución y llegar a pertenecer al 10% más rico. Y me parece que ese es digamos, el énfasis que se hace hoy en día con respecto a lo que sucedió en Chile. No sé si es así, pero lo que yo quisiera ver es
como alguna prueba, algún indicador de que eso sea así, y preguntar si hay acuerdos, qué es lo que falta en Chile, si hay circunstancias, entre comillas, objetivas para el descontento social, qué es lo que genera esto y si estas cosas han sido identificadas, si en el escenario político se buscan instrumentos para, digamos, reaccionar ante las causas objetivas del descontento. Gracias. Muy bien. Jorge Humberto Botero. Gracias, René, por tu exposición que es muy clara y a ti, Santiago, por concederme la palabra. Yo no tengo una pregunta, sino un comentario a partir de Chile, pero referido a Colombia. La situación de Chile, el desenlace de la crisis que se está viviendo influirá en Colombia, sea cual fuere su resultado final, no solo por las razones de afinidades culturales y políticas, sino por la fluidez de las comunicaciones y quizás también, y este podría ser un factor positivo, por cierto ascendiente que el presidente Boric puede tener en el presidente Petro y viceversa. A mí me ilusiona escucharle y verle el rostro a René cuando expresa su optimismo sobre la posibilidad de que Chile retorne al paradigma que jamás debió abandonar y que con resultados menos positivos nosotros hemos venido desarrollando también hasta desde el año 90 quizás hasta este penoso año del 2022, el paradigma de crecimiento con equidad. Ojalá acierte, eso sería muy bueno para Chile y sería una buena lección para nosotros. Respecto de Colombia, mi posición es pesimista. El liderazgo del presidente Petro está muy consolidado. Es un liderazgo popular, tóxico para el futuro del país. Sus fundamentos ideológicos son adversos al crecimiento, se fundamentan en el reparto, es enemigo del capitalismo y pretende retornarnos a épocas de dirigismo estatal muy fallidas, durante las cuales el crecimiento de la economía fue muy bajo. René no sabe y se lo voy a decir con la venida de mis colegas que sí lo conocen. El candidato vencido en la segunda vuelta tenía derecho a una curul en el Senado. Esa era y es una regla constitucional para darle la posibilidad a la oposición de jugar un papel importante en la dinámica gobierno-oposición. Por razones que no vale la pena explicar, ese candidato renunció a su curul y desapareció de la escena política, creo yo que para bien del país. De modo que el liderazgo de Petro, que es un liderazgo tóxico, que suscita desconfianza en los inversionistas, que hace promesas incumplibles, no tiene una oposición en frente suyo. Petro, con buen juicio, resolvió que Álvaro Uribe, un político de derecha que ahora es mucho más de derecha que cuando Santiago y yo fuimos funcionarios suyos, fue a dedo, de alguna manera, señalado por Petro como jefe de la oposición. Y con algún fundamento objetivo también, en la medida en que su partido, el Centro Democrático, muy disminuido en las últimas elecciones, un partido de derecha, pues es el único partido que se declaró en oposición. Yo me hice la ilusión sobre esa base, René y compañeros, de que Álvaro Uribe podría ejercer un liderazgo alternativo al de Petro, que podría, trascendiendo los intereses de su propio partido, asumir la representación conjunta con otros líderes políticos de todos los votantes que no votamos por Petro, que en realidad en la segunda
vuelta fuimos la mayoría. La sumatoria de los votos por el candidato Hernández y los votos en blanco es más de los votos a favor que obtuvo Petro. En mis dos últimas columnas, perdónenme que diga esto, yo ventilé esta ilusión. Vengo derrotado de esa ilusión, Santiago. No puedo revelar detalles, pero sí tengo la convicción, debo ser prudente en esto, de que Álvaro Uribe no tiene interés en ese liderazgo. Está muy golpeado emocionalmente por los procesos, por el proceso penal que contra él se adelanta desde hace 12 años. No tiene interés estrictamente en el debate ideológico con Petro. Su interés primordial, diría yo que exclusivo, es recuperar votos en las elecciones territoriales que tendrán lugar dentro de un año y ejercer de manera muy puntual y muy pensando en los intereses de su partido algún grado de oposición política al gobierno de Petro. De modo que delete, como se dice en lenguaje de computadores, queridos compañeros, mis dos últimas columnas, no hay posibilidad de que Álvaro Uribe, quien además tiene un rechazo muy generalizado en otros sectores, ostente ese liderazgo alternativo al del presidente Petro. Eso me lleva a concluir de que Petro seguirá avante con un conjunto de medidas sumamente complejas que probablemente más pronto de lo que podría uno imaginar nos puede conducir a una situación muy crítica. Eso es todo lo que quería decir. Me da mucha pena este mensaje pesimista. Muy bien, gracias Jorge Humberto. Bueno, y ahora desde la Universidad de Vanderbilt, Felipe Barrera. Muchas gracias, René. Muy interesante la charla. Yo soy economista obsesivo y a mí el tema que me interesa es la educación, René. Voy a plantear la pregunta en términos generales. Una de las grandes fuerzas sociales que comenzó a cambiar el transcurso en Chile fueron los estudiantes y detrás de ella había como una idea de no futuro y de cómo invertir en educación diferente. Entonces, mi pregunta es, primero, René, ¿cómo ves tú la inserción de ese movimiento estudiantil dentro de toda la idea de cambio en política, etcétera? Y la segunda, yo quiero entender, o sea, educación es de los pocos temas que de pronto puede haber consenso en una sociedad acerca de la necesidad de inversión y acerca de pronto es de los pocos temas en los cuales de pronto no hay esa visión de suma cero, sino puede ser una visión de que todos pueden ganar con esa inversión. Y yo quiero entender parte del proceso en Chile, cómo fue y qué es lo que está proponiendo la sociedad en este momento. Gracias. Adelante, René. Muchas gracias. Lo primero, tal vez, contestando a Hernando Zuleta, el tema efectivamente primero fue el crecimiento fue acelerado. El segundo tema fue el costo social, que efectivamente el costo social, cuando se mide en términos de empleo, de salario y de otras actividades, fue el periodo de mayor. Nunca en la historia de Chile había habido 25 años con mayor crecimiento de los salarios. Nunca en la historia de Chile había habido 25 años con mayor reducción de la pobreza. Y nunca en la historia de Chile había habido 25 años con mayor crecimiento de la disminución de la desigualdad, medida por los mecanismos convencionales. ¿Cuál es la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre? ¿O cuál es el Gini? Con los distintos indicadores. O sea, si uno tomaba el tema de pobreza, el tema de equidad, el tema de distribución de ingresos, todos los indicadores resultaban positivos. El tema de movilidad social
No tengo aquí la evidencia a mano, pero sí me comprometo a Santiago a buscar los documentos y a reenviárselos para que lo puedan ver. Pero mi recuerdo de los estudios es que tampoco ahí se observa en ninguna parte una disminución de la movilidad social. Obviamente, cuando la pobreza disminuye de 50 a 10%, y cuando disminuye el Gini, o sea, se aumenta la igualdad, y cuando el gasto social aumenta de la forma como aumentó, concentrado en los sectores de bajo ingreso, cuando los salarios mínimos crecieron mucho más que los salarios promedios, cuestaría pensar que la movilidad se echó a perder. Con una economía apretada como esa, naturalmente la movilidad mejoró, pero yo voy a buscar la evidencia porque no la tengo aquí a mano como para darla. Yo creo que lo que produjo esa decepción, como señalé, son varias cosas y que tienen que ver con un proceso político como el que traté de señalar. Hay en cualquier proceso histórico de transformación un proceso natural de desgaste. Y cualquiera que quiera sostener un proceso por más de 20, 25 años está obligado inevitablemente a reinventarse más de una vez en sus contenidos y en su liderazgo, porque hay una demanda natural de los sectores que viven mayor frustración de buscar un cambio, no porque tengan certeza. Digamos, no es como los economistas neoclásicos normalmente nos enseñaban, de que la persona se sienta, compara los programas con una información perfecta, contrasta los resultados y opta por el que parece mejor para su destino. Eso no ocurre porque las personas no ven esos programas en detalle, porque no pueden evaluarlos en detalle y porque no hacen ese análisis. La mayor parte de los procesos políticos tienen que ver con un proceso que Albert Hirschman destacó mucho, que era el proceso de lo que él llamaba shifting involvements, cambio de compromiso. Él decía, lo que ocurre electoralmente en realidad es otra cosa. Lo que ocurre es que las personas optan por una coalición y la apoyan. Y la apoyan hasta el punto donde se frustran. Y cuando se frustran, recién en ese momento cambian. Y cuando cambian, empiezan un otro camino hasta que se frustran. Y el proceso no es de comparación cada elección entre los distintos programas para ver cuál es el que me interpreta más verdaderamente, sino que es en qué etapa del proceso de desgaste está una coalición para ser sucedida por otra. Yo creo que la concertación cometió un error. No fue capaz de reinvertirse. Se mantuvo durante un cuarto de siglo con las mismas propuestas y los mismos rostros. Y eso tenía como destino el destino que tuvo, creo yo, visto en retrospectiva. Y ahí la responsabilidad no es de otros, es nuestra, de los que participamos en esa coalición. A eso se agrega, como dije, un shock externo. Uno no puede minimizar el impacto que tuvo en la política mundial el 2008 en adelante. No puede minimizar el impacto que tuvo el ingreso de las redes sociales, de los medios de comunicación globales y el Internet, sobre las élites en todo el mundo. No puede minimizar el efecto que esto tuvo en los relatos. Cuando yo digo un relato de movimiento a suma cero, lo estoy diciendo sobre Chile, pero ese mismo relato uno lo descubre en buena parte de los países, que los relatos pasaron desde una visión desarrollista hacia una visión redistributivista, en buena parte de los países, simultáneamente. Y eso se agravó además por la percepción de la élite. No porque la élite se puso peor de lo que había sido antes, sino porque la gente vio, como en una pecera transparente, lo que hacía o no hacía la élite. Y lo que vio no le gustó. No porque fuera nuevo, no porque fuera más perverso de lo que había hecho siempre, sino porque antes eso no estaba a la vista de los ojos. Y se produce un desencanto con los sacerdotes y los obispos, con los militares, con los políticos y con los grandes empresarios, y con los medios de comunicación. Se produce una reacción, de nuevo, global. Cuando se componen esos dos elementos, yo sinceramente no creo que la causa está en que se perdió movilidad social a pesar que se mejoró la pobreza, mejoró la distribución del ingreso. Yo creo que la causa viene por el desgaste natural, más este shock gigantesco externo que movió hacia por qué las políticas populistas han tenido la emergencia que han tenido en el siglo XXI. ¿Por qué lo vemos desde Trump hasta Le Pen, Orban? ¿Por qué lo vemos populismo de derecha y populismo de izquierda? Con sus recetas, las de siempre. Sus recetas que son, por una parte, no tener una democracia representativa, sino que pasar más a una democracia directa, plebiscitaria, lo vemos en todas partes. Descrédito a las instituciones de la democracia representativa, el Parlamento, para qué decir los poderes autónomos, el Poder Judicial.
Paso de una visión del desarrollista a una visión de economía suma cero, donde lo que importa es la voluntad política para fijar aquellas reformas que realmente sirvan al pueblo, sin hablar del proceso de desarrollo y crecimiento, etc. Esa visión de la democracia directa, esa visión de contraposición de intereses radicales entre la élite y el pueblo. Está la élite y el pueblo. Y el pueblo es todo. El pueblo son los pobres, el pueblo son las minorías sexuales, el pueblo son las minorías étnicas, el pueblo son los inmigrantes y las élites. Y tienen una contradicción de intereses que, alimentado por esa visión suma cero, solo puede mostrar una salida de conflicto. Esa visión permea todo el mundo y llegó a Chile también, naturalmente, a fines de la década del 2010 y también influyó al proceso de desgaste interno lo que ocurrió. ¿Cuál es mi esperanza? Mi esperanza es que el desgaste que hemos tenido y sufrido durante esta década, llevado al extremo de la propuesta de la Convención Constitucional, donde esto se ve en su forma más radical, pueda dar una oportunidad de un cambio de ciclo, que dé espacio para una nueva corriente de reflexión ciudadana. Hay una disponibilidad a escuchar cosas que antes no estaban dispuestos a escuchar la gente. Hay una disponibilidad a incorporar procesos que han sido muy traumáticos, como el estancamiento de la economía. Procesos que han sido muy traumáticos como en Chile para la inflación. Nosotros tenemos hoy día una inflación de 14%. Hace 30 años que no veíamos una cifra como esa. Eso afectó los salarios reales, las pensiones reales, el poder adquisitivo de la gente. Hoy día, hablar de los equilibrios para que la inflación no suba tiene sintonía en la gente. Hace un año, 2 años atrás no existía. Entonces, mi expectativa es que este cambio de escenario, inducido por los cambios que el mismo en Chile se produjeron, abra esa oportunidad. Ahora, respecto al movimiento estudiantil. La verdad es que el movimiento estudiantil cobra mucha fuerza, especialmente al inicio de este proceso. Y lo cobra en torno a un tema, que de nuevo es un tema de naturaleza suma cero. No es que el movimiento estudiantil enarbola las banderas de la calidad de la educación. Esas no se enarbolaron en ningún momento. Esas son de suma positiva, ahí podemos todos mejorar. ¿Cuál es la que se enarbola como fuerza? La gratuidad de la educación superior. Esa sí me parece como una redistribución pura. Queremos que nos supriman las deudas y que la educación sea gratuita. Esa es una típica política estrictamente redistributiva. Una vez que el movimiento social estudiantil logra eso, inmediatamente la gente gira y dice, ¿por qué no en educación? ¿Y por qué no en transporte? ¿Y por qué no en las carreteras concesionadas? Naturalmente ese mismo relato se expande a otros sectores de la sociedad. Pero tal como eso se expande en una dirección, mi expectativa, yo no sé si decirlo, mi deseo y expectativa, es que ahora venga una etapa donde hay una nueva interpretación más verdadera de lo que está ocurriendo que puede empezar a incorporarse. Y eso me parece que también puede ir permeando de un sector a otro. Por ejemplo, las experiencias de este periodo influyeron. Hace 5 años atrás, cuando se hablaba de reforma del sistema de pensiones, las personas no tenían experiencia en el sistema de capitalización. Si me permiten alargarme un minuto en esto porque creo que es importante. El sistema de capitalización de Chile cometió un error radical que nunca corregimos. Y cuando digo no corregimos, me incluyo yo porque fui ministro del Trabajo y Previsión Social el año 90. O sea, pude haberlo hecho. Nunca corregí. Y que era un sistema de capitalización donde se depositaba el 10% de la remuneración en la libreta de capitalización individual. Todos los países del mundo desarrollado depositan 20. Para hacerlo simple, con pequeñas variantes, pero 20. No 10, sino que en 20. Cuando este sistema madura, ahora en los últimos años, las personas descubren que la pensión es la menos de la mitad de su sueldo. ¿Habría razón para sorprenderse? Si yo deposité la mitad de la contribución, ¿habría tanta razón para sorprenderse que la pensión sea la mitad del sueldo? Ese es un error histórico de los gobiernos anteriores, no de ahora, que dejó semilla para la irrupción que se produjo y por lo tanto se produjo una reacción de cambio radical en el sistema de pensiones. Pero, entre medio, se produce otro hecho, que posibilitan a las personas a retirar parte de su dinero de sus libretas de ahorro de pensiones, que como política pública yo por lo menos me opongo radicalmente porque creo que las pensiones son para pagar pensiones, no para retirar y gastar.
Pero como todo en la historia y en la política tiene dos caras a la medalla. Por un lado fue un retroceso, porque hay menos recursos, pero por otro lado las personas comprobaron que tenían sus recursos. Tanto lo comprobaron que retiraron una parte. Y entonces hoy, cuando llegamos a este momento de la discusión política, una mayoría aplastante de la población dice nosotros que no nos toquen la capitalización. Si bien hace 5 años las personas decían no importa, vamos a un sistema de reparto, porque no sabían lo que tenían, no lo habían experimentado, hoy día dicen no, pero podemos cambiar el sistema de pensiones, pero no a un sistema de reparto, asegúreme la capitalización, por su experiencia propia. Esas experiencias de este proceso abren la posibilidad de un debate diferente, porque la experiencia de las personas, positivas y negativas, durante este proceso, creo que crean un marco más posible. Último comentario sobre educación. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos de la política chilena. Tenemos una brecha de calidad, no de cobertura. La cobertura está muy bien, la cobertura primaria, la cobertura secundaria, la cobertura de educación superior, pero una brecha de calidad enorme. Las personas saben que cuando vienen de un sector de bajos ingresos, la calidad de educación que reciben de sus hijos le va a poner un techo. Lo saben. Un techo que no está para los sectores de más altos ingresos. Este tema de calidad prácticamente no se ha discutido, porque como señalaba, los debates estudiantiles eran sobre gratuidad, no sobre calidad. Pero este tema está en el corazón de la percepción de equidad en una sociedad. Si yo sé que a mi hijo a los 8 años ya tiene un techo, hay una razón muy de fondo para tener una crítica muy grande al ordenamiento que tiene esa economía y esa sociedad. Y en ese sentido yo creo que el desafío de la calidad en la educación y de acortar esa brecha es absolutamente fundamental. Hasta ahora no se ha discutido porque el tema fue siempre la gratuidad, no la calidad. Pero desde el punto de vista de la movilidad social y desde el punto de vista de la percepción de justicia social en una sociedad, yo creo que este es un elemento absolutamente medular. Bueno, muy bien, muchas gracias, René. Tenemos 3 preguntas adicionales. Primero, Juan Carlos Ramírez. Perdón, Santiago, es que le voy a decir una cosa a René y es que es hora de cargar los audífonos. Mientras ¿Que los hacen saque? No, o sea, cargarlos. Mientras que hacen las preguntas, usted los carga y vuelven y se recuperan. Está empezando a fallar. Empezó a fallar, yo lo puedo sacar. ¿Me escuchan ahí sin mi audífono o no? Sí, sí, sí. ¿Me escuchan bien? Entonces me olvido los audífonos. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien o no? Sí. ¿Sí? Sí. Escuchamos bien. Sí. Gracias. Bueno, Juan Carlos. Santiago, saludos y agradecimientos para René. René, como dos ámbitos, uno sobre la propuesta constitucional, temas que me parecieron complicados en lo que logré conocer en su momento. Hoy quisiera algún comentario, pues, primero sobre el Senado territorial que estaban tratando de conformar, ¿no? Algo que me pareció, pues, digamos, novedoso, pero pues muy complicado. Y el segundo punto sobre un aparente superpoder del Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial, sobre todo sobre el Judicial. Y una curiosidad como cuál ha sido la posición de los perdedores, ¿no? Si se vieron amilanados, si se han ido acomodando a esa nueva fuerza que tú has comentado, o si siguen en posiciones extremas, o cómo, digamos, asumen la nueva ruta que se trata de construir. Y el segundo punto ya sobre, digamos, el futuro, digamos, me asombra, debo decir que, porque entre mis amigos chilenos he encontrado, o chilenos, como dicen ustedes, hemos encontrado una posición más bien preocupante sobre el futuro del gobierno de Boric. Lo veían muy debilitado. Y veo en tus afirmaciones muy interesante digamos, un optimismo que explicaste bien. Ahora, quisiera, no sé, curiosear sobre la recomposición política. ¿Cómo la ves, la recomposición de esa coalición a esta fragmentación partidista, y ahora cómo se podría conformar? Porque veo, pues, muy debilitado, obviamente, a lo que fue la derecha tradicional. Gracias. Suerte. Muy bien. Luis Fernando Alarcón.
Muchas gracias, Santiago, y muchas gracias a René por esa magnífica presentación. Yo pues quiero referirme o quiero tomar un poco lo último de Juan Carlos Ramírez. Es que yo les cuento anecdóticamente, yo pues oía hace casi 20 años a René Cortázar hablando como tecnócrata en el tema de las pensiones, cuando yo fungía como antecesor de Santiago Montenegro. Hoy lo escucho hablar como un político muy lúcido y celebro que así sea. En su resumen biográfico que anexaron a esta invitación, pues aparece que se retiró de la democracia cristiana, que ha liderado la conformación de un movimiento en trance de volverse partido político que se llama Los Amarillos, yo no conocía. Él nos contó que fue candidato a la Asamblea Constituyente y lo veo buscando llenar esos espacios de liderazgo que él insinuó en su presentación que deben darse ahora. Y como él, debe haber muchos otros amigos semejantes, tecnócratas con toda la estirpe académica, que seguramente están deseosos intentando entrar en el terreno político para llenar esos vacíos y para darle a Chile el giro que se merece. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es esa conformación de las fuerzas políticas hacia adelante? ¿Cómo las está viendo? ¿Qué son los amarillos, por ejemplo? ¿Qué ha pasado con los partidos tradicionales de la concertación y los de la derecha? Tienden a desaparecer y a que aparezcan nuevas fuerzas políticas. Entonces, es una pregunta ahora sobre el futuro de una persona como René Cortázar ya en su rol de liderazgo político que claramente para mí está buscando ejercer. Muy bien. Juan José Chavarría. Muchas gracias, Santiago. ¿Me oyen? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. René, yo te oí también en una conferencia hace unas décadas con Juan Luis Londoño, muy lúcida en aquel entonces también como tecnócrata. Entonces, yo tengo un comentario sobre Colombia y varias interrogantes sobre Chile, diciendo, como todos los economistas en Colombia, que para nosotros es un shock terrible lo que pasó en Chile. O sea, Chile era la esperanza de América Latina de que el milagro se pudiera copiar en otras partes, en otros países. Y súbitamente pasa todo lo que está pasando. Es un enorme shock. Un comentario sobre Colombia, mis compañeros me corrigen. Me parece que la crisis del 2008-2010 mundial tuvo un poco impacto en Colombia, que no fue un tema que se discutió mucho, pero bueno, comentario. Sobre Chile. Entonces yo he oído las siguientes conversaciones. Una, el sistema pensional chileno dejó el riesgo en manos de los pensionados y no de toda la sociedad. O sea, la idea es se fueron al extremo de que todo era privado y el riesgo quedó en manos solo de los pensionados. Una historia que yo quisiera que tú comentaras, además de lo que dijiste. Dos, Chile dejó de crecer, no solamente por Douglass North y las reglas de juego, sino porque a lo mejor, y eso sería terrible, hay un proceso de crecimiento automático de los milagros. O sea, los milagros terminan y eso me preocupa. Y lo tercero, en alguna oportunidad tal vez, René, yo oí algo de Sebastián Edwards que yo quisiera que tú comentaras. Y él decía que los chilenos dejaron de pertenecer a América Latina y que la comparación era con Nueva Zelanda, con Canadá. Entonces, pues lo hicimos mal, porque estos otros países lo hacen mejor y son más ricos. Entonces la gente no apreció los enormes logros del modelo chileno. Y termino con un comentario sobre Colombia y lo que dices tú de la internet, etcétera. Hay mucha discusión en Colombia de si va a haber un golpe de Estado, de si Petro se va a quedar, etcétera. Pero a mí una cosa que me preocupa es algo que se dijo en algunas de estas reuniones, y es que los jóvenes
Los jóvenes votaron por Petro. Y votaron por Petro por todo lo que tú estás diciendo, por lo que llaman algunos la posmodernidad. Y es que lo que logramos no vale. Todo esto que se logró no vale. Y entonces hay oprimidos y opresores, como tú dices, y hay identidades. Y eso quiere decir entonces que no es solo Boric, sino que va a continuar, o por lo menos en Colombia, que van a haber nuevos Petros por los cuales los jóvenes van a votar. Entonces es una mezcla como de comentarios y de preguntas, René. Pero nuevamente, excelente presentación, muchas gracias. Adelante, René. Muchas gracias. ¿Se escucha bien ahí o no? ¿Se puede escuchar? Sí, señor. Sí, señor. Ya. Muchas gracias. Primero, respecto de lo que señala Juan Carlos Ramírez, el Senado territorial, efectivamente había un Senado, existe un Senado en la actualidad, que es una segunda cámara revisora de todos los proyectos de ley. Eso se reduce en el proyecto constitucional, se reduce a solo algunas materias, y otras materias queda solo la Cámara de Diputados. Esa Cámara de Diputados tiene mayor poder. El gobierno en realidad no toma tanto poder porque se le quitan dos atributos importantes. Se le quita la iniciativa exclusiva de gasto, la iniciativa exclusiva de impuestos y de proyectos de seguridad social, que ahora hay iniciativa también parlamentaria, y se le quita también la posibilidad del veto del sistema de urgencias con que opera el Parlamento, que es muy crucial. Hoy día tiene una preeminencia el veto en las urgencias del Ejecutivo que se hubieran perdido. Pero en el Poder Judicial también es muy claro su debilitamiento, porque se fortalece la Cámara, se debilita el Senado, se debilita las herramientas de gobierno. En el Poder Judicial hoy día el sistema es que la Corte Suprema, cuando hay que reemplazarla, entrega una quina, 5 nombres al presidente, el presidente toma los 5 nombres, escoge uno, y lo manda al Senado, pero el Senado tiene que aprobarlo por 2/3 del Senado. Con lo cual, en la práctica, uno podrá señalar de otros defectos del sistema judicial chileno, pero ciertamente no es un sistema judicial politizado. Porque el nombramiento de los miembros de los jueces de la Corte Suprema, y de ahí empieza la cadena hacia abajo, no permite nombramientos politizados, porque requiere 2/3 del Senado, y 2/3 del Senado no hay ninguna mayoría política que lo tiene, nunca. Y por lo tanto obliga a poner personas que no tienen identificación política clara. Ese sistema, por ejemplo, cambia. Se dice, no, ahora va a haber un Consejo de Justicia. En el Consejo de Justicia va a haber miembros de la Cámara de Diputados y miembros del Senado. Esos miembros se eligen por mayoría simple. Ese Consejo de Justicia luego elige los jueces. Todo esto que era quórum calificado y que obligaba a las minorías y a las mayorías a ponerse de acuerdo se transforma en mayoría simple. Y eso para muchos otros cargos del Estado. Y por lo tanto se produce un fortalecimiento de la Cámara de Diputados y logra una mayoría simple. Un presidente que lograba una mayoría simple en la nueva Constitución, bingo. Bingo. La verdad es que tenía la posibilidad de influir sobre otros poderes del Estado muy decisivamente. Y por eso se habló de que esto ponía en riesgo a aspectos muy importantes de la democracia. ¿Cómo lo tomaron los perdedores? El presidente de la República, 48 horas después de conocido el resultado, hizo un cambio de gabinete. Y al hacer el cambio de gabinete se refirió al resultado diciendo, hay veces en que uno puede perder porque está adelantado su tiempo. O sea, el proyecto no fue un proyecto malo, sino que un proyecto que no fue comprendido por la sociedad porque era muy adelantado. En otro momento más adelante se dijo, el proyecto este fue consecuencia de los medios de comunicación, que pusieron muchas fake news y eso es lo que hizo que la gente votara como votó. Un poco más adelante se dijo, a veces las élites políticas van más rápido y a veces la sociedad va más lento. Todo este lenguaje lo sabemos porque en el último siglo la izquierda radical en todas partes del planeta ha tenido que explicar cómo es que si los intereses de los trabajadores, que son la mayoría, y los intereses de la burguesía, que son la minoría, no se impone la mayoría en el sistema político en todas las democracias del planeta. Y para explicarlo, todos hemos escuchado hablar de la alienación, de la falsa conciencia, de los conceptos gramscianos de hegemonía, de todos los conceptos que han servido para explicar precisamente por qué las personas en la mayoría no están sirviendo a los objetivos políticos que son el real reflejo de sus intereses. Entonces, para un gobierno de izquierda
fuerte como este, explicar una derrota, la explicación que se ha dado me parece que es una explicación que por lo menos hemos conocido en el último siglo una y otra vez. La gente no está informada, o la gente tiene una falsa conciencia, o los medios de comunicación manipulan, o hemos ido demasiado rápido y la gente va más lento. Pero no los hemos hecho mal, sino que fuimos muy rápido o no hicimos todas las tareas. Y por lo tanto, cuando esa es la conclusión que uno saca, uno espera la próxima ronda para hacerlo mejor, creo yo. El optimismo mío no es respecto al gobierno, lo digo con toda claridad. Mi optimismo que he planteado, o es cierta esperanza, optimismo es una palabra muy fuerte. Si me permiten cambiarla, la cambiaría con una expectativa, una esperanza, porque la esperanza supone algún esfuerzo de parte de uno. El optimismo es como que va a venir desde fuera. No, esto va a depender de lo que hagamos. Pero yo no estoy optimista respecto al gobierno, para nada. Yo estoy optimista respecto del ciclo constitucional y del ciclo que pueda ocurrir a nivel del relato en la sociedad chilena. Y no estoy de acuerdo con la reforma tributaria que se ha hecho, no estoy de acuerdo con la reforma tributaria que se está planteando, no estoy de acuerdo con las principales reformas que se están señalando. Pero creo que tenemos un equilibrio en el sistema político que va a hacer que esas reformas tal como están no se van a aprobar. Y por lo tanto va a haber un cambio en las propuestas que se están haciendo. Y por eso, pero yo no soy, que no se me interprete mal, no estoy optimista respecto a la gestión del gobierno. No estoy optimista. El gobierno ganó con más del 50% y no ha podido subir del 30 y tanto por ciento de apoyo en los últimos meses desde que asumió. Y yo creo que hay una insatisfacción de las personas. Y por razones claras. La violencia, la inflación y reformas que no responden a las aspiraciones de las personas en este minuto. Respecto de la recomposición política, yo creo que en Chile ha habido dos cambios que a mí me dan expectativa. No me gusta hablar de optimismo, en realidad me encantaría borrar la cinta más atrás donde dijo optimismo. Diría expectativa o ver una salida o una salida posible. Uno tiene que ver, como dije, con la evolución del relato. Yo creo que el relato extremó en una posición que va a venir una contrarreacción, que vino en el plebiscito y va a venir hacia adelante, creo yo. Y eso me hace pensar que va a haber un espacio para un relato diferente. Voluntad de escuchar un relato diferente al que se pudo emitir durante la última década. Y eso me da esperanza. Lo segundo que me da expectativa es que el sistema político, al morir la Concertación, se polarizó. La Democracia Cristiana, que fue siempre un partido de centro-izquierda, pero de centro-izquierda, y el Partido Radical, que fue siempre un partido de centro-izquierda, pero de centro-izquierda, y que había formado junto con el Partido Socialista y el Partido por la Democracia, la Concertación, esos cuatro partidos, se polarizan y hacen coalición con el Partido Comunista y con el Frente Amplio. Y asumen un programa mucho más radical que cualquier cosa que se había hecho en Chile. Pero para mí lo más sorprendente, y yo reconozco que fue lo que gatilla mi renuncia a la Democracia Cristiana, hace menos de un mes, después de 50 años de militancia, lo que gatilla mi renuncia fue la Democracia Cristiana da su respaldo a la prueba. Y para mí no hay explicación posible en este proyecto que ese partido con su ideario pudiera aprobar un proyecto como este. No concibo esto como una posibilidad. Y por lo tanto yo sentí que se había producido un giro tan radical en el partido que yo ya la verdad es que no me sentía que era el piño en el cual yo podía desarrollarme y permanecer como si lo había sido durante 50 años. Y confieso que durante 40 de 50 años me sentí interpretado. Solo en esta última década no me sentí interpretado. Me sentí interpretado durante el gobierno de la Concertación, me sentí interpretado de la posición de la Democracia Cristiana durante Pinochet, me sentí interpretado con la posición de la Democracia Cristiana durante Allende y durante Frei Montalva. Estos últimos 10 años no me sentí interpretado. Y ahora radicalmente con el cambio que hubo. Ahora, por eso, a Luis Fernando Alarcón me retiré de la Democracia Cristiana. Y cuando uno habla de participar en política, ustedes entenderán que después de 50 años de militancia, no ando buscando un protagonismo en política, hay que mirar el calendario. Pero sí quiero participar en este debate. El segundo fue el espacio de centro. Ese espacio de centro quedó vacante. Quedó vacante. Y con el voto voluntario, muchos de los electores de ese espacio de centro se quedaron en su casa. Y normalmente estaban votando 6 millones, 7 millones, y súbitamente en esta votación del plebiscito, como era obligatorio el voto, saltó a 12 millones y más.
esa diferencia enorme de votos que tuvo que participar era un voto de centro. Y yo lo entiendo muy bien cuando pienso, es un sistema político que se radicaliza. La última elección fue entre Kast, que era un candidato de posición radical de derecha, y Boric, que era una posición bastante radical de izquierda. Ese era el menú que se le ofrecía a las personas en la segunda vuelta presidencial. Yo entiendo que muchos millones de personas, literalmente millones de personas, no fueron a votar con un voto voluntario. Y ahora que hubo voto obligatorio, aparece este voto de centro. Y cambia el plebiscito. Y yo creo que ese espacio político está. Y yo creo que ese espacio político hay que tratar de evitarlo. Y hoy yo pertenezco a un movimiento político que está en formación. Empezó hace menos de un mes y todavía le faltan 2 meses para transformarse en un partido político que se llama Amarillos. Ya lo de amarillos es muy irónico, porque en Chile la palabra amarillos es una palabra despectiva. Cuando nosotros partimos en febrero o marzo de este año diciendo somos de centro izquierda, hemos participado en el gobierno de la Concertación, pero vamos a votar rechazo, lo primero que recibimos como supuesta ofensa era ustedes son unos amarillos. Amarillos es el dirigente sindical entreguista con la empresa. Amarillo es el hombre de izquierda que cede a sus principios. Eso es un amarillo. Entonces, con un afán un poco irónico, el movimiento le pusimos el movimiento amarillo, porque representamos una visión de centro-izquierda mayoritariamente, pero que estamos en una posición de centro y que no queremos radicalizarnos y que creemos en una sociedad que tiene que lograr grandes acuerdos. Y ese movimiento está en formación y yo creo que puede ocupar un espacio en el centro. Y por eso yo creo que el sistema político que está muy polarizado puede volver a activarse. No solo para Amarillo, yo creo que hay otros partidos que van a ocupar ese centro desocupado. La derecha yo no creo que se haya debilitado en esta vuelta. No me da la impresión que esté debilitada. Vamos a ver en las próximas elecciones. Pero no estuvo debilitada en la última elección presidencial. Un candidato de derecha bastante extrema obtuvo 45% de los votos. Y Boric el 55%. Eso no es un signo de debilidad. O sea, hay efectivamente un sector de derecha que tiene significación. Ahora, cuando dicen Chile dice Juan José Echavarría, Chile tuvo una esperanza y después hubo una decepción, naturalmente. Y yo lo viví de la misma manera, más intenso nomás, por estar aquí. Pero si a mí me hubieran dicho el 11 de marzo de 1990, cuando comienza el gobierno de Elwin, que iba a ocurrir con la Concertación, yo se lo digo con toda franqueza, no me lo hubiera imaginado. Para mí fue una sorpresa lo que pudimos hacer como país en ese periodo. Fue muy por sobre cualquier expectativa que yo pude haber tenido, muy por sobre. Y la verdad es que esa política que sostuvo el desarrollo, yo me acuerdo que yo tenía una discusión a veces con algunos empresarios, y me decían, no, si la empresa, nosotros, ¿qué nos preocupamos de la política? Si nosotros somos los productivos, nosotros hemos sido muy competitivos. Yo les decía, pero por favor, miren ustedes mismos los empresarios argentinos, tienen sus mismas capacidades, pero están en un marco de reglas del juego institucional que no les permite dar el salto adelante y que da los resultados que da. El desarrollo económico requiere reglas del juego económicas de calidad y esas reglas del juego se determinan en el sistema político. La concentración tiene que estar en cómo mejora uno la calidad de la política. Esa es la llave para el desarrollo. No es que hay mejores economistas ni peores economistas. No es que hay mejores trabajadores más productivos o menos productivos. No es que hay empresarios más imaginativos o menos. Los hay en todas partes. Lo que se necesita es un entorno de reglas del juego que desate, como diría Keynes, los espíritus animales, que los desate y que permita la creatividad. Y yo creo que eso fue lo que pasó en Chile, eso fue lo que se perdió, y yo creo que se va a mantener en Chile una discusión, nos abre una posibilidad, y yo estoy de acuerdo con lo que se dijo, que esta discusión no solo va a ser chilena, va a ser como siempre América Latina y el mundo. En el mundo entero está esta discusión nuevamente. En el mundo entero hay una experiencia de populismo frustrantes, y lo hay en Estados Unidos con Trump, y lo hay en muchos países del mundo al mismo tiempo. Y yo creo que viene de nuevo una discusión, y hay que estar atentos a que nosotros tenemos que actuar con una estrategia de 2 manos. Una mano, usar cada oportunidad posible para implantar reglas del juego más eficaces, porque ahí está la clave. Pero la otra mano, incidir sobre los relatos, incidir sobre los debates. ¿Qué pecado capital cometimos? Cuando hacia fines de la Concertación empezaron las grandes críticas, nuestro principal pecado fue el silencio.
el silencio. Los resultados son tan buenos que no hay que siquiera defender. Este argumento es tan malo que ni siquiera lo voy a contestar. El silencio. Y en un entorno con redes sociales, con una agresividad tan grande, lo que domina en el mundo político y en el mundo intelectual, desgraciadamente, es el miedo. El miedo a salirse de lo políticamente correcto. Porque el castigo es inmisericordia hoy día, especialmente en las redes sociales. Y yo creo que un papel crucial de todos nosotros, periodistas, intelectuales, políticos, empresarios, es no aflojar. Algunos podrán participar en algún momento en las reglas del juego, pero todos podemos participar en el relato. Y estar dispuesto a arriesgar. Y saber que el entorno del debate público es mucho más agresivo en el mundo hoy que hace 10 años. Y a veces puede ser muy, muy agresivo. Pero si uno deja el espacio del relato, tarde o temprano se lamenta por lo que ocurre con las reglas del juego al interior del país. Esa es mi convicción más íntima. Y creo sinceramente que hay todo, la gracia de esto hoy día, con los medios de comunicación que participamos todos, es que en esto todos podemos ser actores. Pero entenderlo como un objetivo político central, a mí me parece que es fundamental. Muchas gracias, René. No veo más manos alzadas. Entonces, si ustedes me permiten, me gustaría hacerle una pregunta a René. Y bueno, antes de la pregunta, quería también pues, recordar que algunos políticos colombianos se metieron a explicar lo que pasó en Chile, ¿no? Entonces tuvimos el infortunado comentario de nuestro presidente que escribió un tuit diciendo que los chilenos reeligieron a Pinochet, ¿no? Le costó haber dicho eso porque las críticas que ha recibido pues han sido muchas. Y el expresidente nuestro, Ernesto Samper, también se metió a decir, junto con Pablo Iglesias, el ex dirigente de Podemos en España, y junto al presidente del Partido Comunista Chileno, a explicar que la causa del triunfo del rechazo fue el gran capital y los grandes medios de comunicación, ¿no? Entonces, Samper, pues, nuestro expresidente, también se metió a decir eso. La pregunta que yo tengo, René, tú ya dijiste algo de eso, pero he escuchado a varios políticos chilenos pues muy respetables como Marcela Cubillos, bueno, y un discurso que fue muy comentado de Cayetana Álvarez de Toledo hace pocos días allá en Santiago, en el sentido de que debe ser el Congreso el que debe redactar la nueva Constitución, ¿no? Y que no se debe convocar a una nueva convención, ¿no? ¿Tú crees que lo de la nueva convención ya es un hecho? ¿El acuerdo político que se está armando sí apunta hacia allá? Yo creo que en general apunta hacia allá. Yo no tengo los elementos de juicio todavía porque los partidos no han dado vuelta todavía sus naipes respecto de los mecanismos. No ha habido nada en las negociaciones todavía respecto de mecanismos. Y por lo tanto, todavía no tenemos los naipes dado vuelta. Pero mi impresión es que hay una discusión que no sé exactamente, no puedo prever qué curso va a tomar respecto de convención, que me parece que es lo que está dominando más, y una participación más directa del Congreso. Cuando uno mira las encuestas de opinión pública, en la convención elegida totalmente por los ciudadanos, en ninguna encuesta está mostrando más de 35, 38%. Ninguna. O sea, más o menos coincide con el voto del apruebo. La mayor parte está diciendo algo que todavía no es claro exactamente la forma de concretarlo, pero la mayoría está hablando muy fuertemente de un nivel de expertos. Aquí esto no hay que hacerlo como la convención, aquí hay que tener un nivel de expertos. Y aquí empieza la letra chica. ¿Qué significa eso? ¿Quién lo nombra? ¿De qué manera? Hay quienes dicen, bueno, eso podría ser el Parlamento. Podría ser como fue la transición española. La transición española fue, ¿no es cierto?, una comisión nombrada por el mismo Parlamento
luego se aprobó formalmente en el Parlamento español y luego un plebiscito de salida, que tuvo por lo demás un 92% de aprobación. Esto está abierto, en este momento está abierto. Hay una discusión legítima respecto de lo actual, pero yo quiero también mencionar algo que me parece que es importante sí tener en nuestra discusión hacia adelante, que va más allá de esta discusión específica. Dentro de la ola que hemos visto en América Latina y en Chile en particular durante la última década, y que es parte de los rasgos consustantivos de las visiones populistas, está la desconfianza de la democracia representativa y la confianza de la democracia directa. Eso es general. Y en ese sentido es muy fácil encontrar argumentos que dicen tiene que ser una convención porque eso es democrático y no puede ser el Parlamento porque eso ya es un grupo pequeño entre cuatro paredes. Ese elemento me parece a mí que es un elemento medular, más allá de la fórmula que se aplique, cualquiera que se aplique. Hay un tema genérico que es importante recuperar, que es la revalorización de la democracia representativa. Dentro de la pugna de relatos de largo plazo y de mediano plazo, es esencial la recuperación de la valoración de la democracia representativa. Porque yo creo que sabemos O de los, una buena los partidos. que juegan un papel los partidos, que juegan un papel con todas las dificultades que hemos tenido. Pero sabemos que es consustancial, sabemos que la democracia directa no lo va a reemplazar. Y sabemos que la democracia directa es normalmente muchas veces reflejo de las olas populistas. Entonces, a mí me parece que más allá de la discusión de Chile, que va a ver cómo se cierre, si hay un tema genérico, global, respecto de democracia representativa y democracia directa que tiene que ser parte de nuestro debate público en todos los países, porque me parece que este es un elemento muy medular respecto a la estabilidad democrática de los países hacia adelante. Muy medular. Claro. Bueno, no veo más manos alzadas, ¿no? Y ya acá ya estamos, son como las 6:10, 8:10 allá. René, pues hemos abusado de tu tiempo también, pero pues quiero, a nombre mío y de todos los colegas que te han escuchado con muchísima atención, agradecerte realmente, ¿no? Por habernos acompañado. Y por haber participado en esta tertulia. Espero que podamos volver a conversar en el futuro, ¿no? Seguimos muy interesados en todo lo que pasa en Chile y espero también que tú nos puedas dar luces, ¿no? Para ver qué hacemos acá en Colombia. Ahora nos has dado varias, ¿no? Porque la situación nuestra realmente nos tiene bastante preocupados, ¿no? Llevamos solo 2 meses del nuevo gobierno y, bueno, tenemos 4 años por delante, ¿no? Entonces eso nos tiene bastante angustiados, ¿no? Yo quiero pedirles a todos los colegas que despidamos a René con un gran aplauso, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Le agradezco mucho a usted la invitación, realmente he disfrutado, lo tengo que decir, he disfrutado mucho con la conversación y le agradezco mucho la conversación, las preguntas y las intervenciones. Muchas gracias a todos. Bueno,